Hola, buenas tardes. Aquí estamos con Luis del Rey. Hola, Luis. Hola Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, encantados de tenerte. Vamos a hablar sobre tu último libro, Los visigodos, Historia y Arqueología de la Hispania visigoda. Para aquellos que no lo sepan, Luis es el autor de varios libros, el cual el referente es la Guía Arqueológica de la Península Ibérica. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en Los visigodos, en su último libro. Yo me lo acabo de empezar a leer, acaba de salir a la venta, he tomado muchas notas, me la ha dedicado mi amigo Luis, la cual estoy encantada. Un placer. A ver, comentaros que es un libro diferente, un libro muy interesante. Pero bueno, antes de adentrarnos a hablar sobre el libro, queremos saber, Luis, ¿quién es Luis del Rey? Cuéntanos. Esa es una buena pregunta. Bueno, como sucede muchas veces, uno se puede describir a sí mismo, pero seguramente lo haga mal. Y lo principal es que sean otras personas las que hablen de mí, ¿no? Para que realmente sea objetivo. Pero bueno, digamos que a la hora de presentarme, ¿qué podría decir? Soy una persona a la que le gustan las cosas simples dentro de la complejidad que tiene. Yo soy una persona pues, que también tiene esa complejidad, pero que realmente, y sobre todo pensando también en este libro, yo lo que he pretendido es enterarme de todo lo que hay en torno al mundo visigodo y transformarlo de tal forma que todo el mundo lo entienda. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Como esa simplicidad, ¿no? que tiene que estar ahí detrás. Entonces, ¿qué más puedo decir? Pues bueno, yo soy una persona que realmente me he reciclado. Hace años tomé una decisión realmente trascendental. Yo vengo del mundo del derecho, vengo del mundo de la empresa y todo eso, pues en un momento dado me di cuenta de que no iba conmigo. Con lo cual, pues decidí cambiar. ¿Cómo cambié? Pues empecé a viajar y conocer una serie de sitios, la verdad es que espectaculares, algunos preciosos, todos relacionados con la arqueología que tenemos en la península ibérica. Y fruto de eso escribí un libro. Lo escribí, lo edité, todo eso lo hice yo solo. Y la verdad es que salió bastante bien, fue una cosa muy bonita y me enganchó porque realmente me di cuenta de que todo aquello que yo hice anteriormente realmente no formaba parte de mí, ¿no? En cambio, todo lo que está relacionado con la arqueología, la historia, el conocer y también a gentes, el disfrutar de los viajes, eso son cosas que van conmigo, ¿no? Entonces, pues fui hilando, haciendo una cosa, haciendo otra, y finalmente pues he empezado a escribir, me he convertido en escritor, cosa que hace años en la vida se me hubiera ocurrido, ¿no? Que pudiera llegar a serlo, ¿no? Pero creo que se me da bien. Sí, desde luego, desde luego. Has dicho que la gente te tendría que definir. Yo conozco personalmente a Luis y les puedo asegurar que es una persona cultísima, de las personas más cultas que conozco, amable, tiene un don de gente, es brutal, se hace con todo el mundo. Sí. Y la verdad es que es esas personas que cuando entran en tu vida te sorprenden y es un privilegio tenerte cerca. Bueno, sí, sí. Es un privilegio mutuo, ¿no? Yo creo, ¿no? No, y desde luego cuando se sabe la historia de Luis de estar en el mundo, o sea, ser licenciado en Derecho, en Ciencias Empresariales y de repente pega el cambio ese. Yo ya te conocí en esta segunda etapa de tu vida y un amante de la fotografía, de la arquitectura, de la historia, por supuesto, y da gusto. ¿Y por qué escribir ahora de los visigodos? Cuéntanos un poco. Está bastante relacionado con lo que hice dicho, inicialmente, ¿no? O sea, yo empecé a escribir esta guía arqueológica. Hay que entender, es una guía pensada para el público en general, ¿no? Para promocionar los distintos yacimientos que existen en la península. No es una guía de tipo académico, ¿no? Yo no profundizo en muchas cosas. Lógicamente hablo de todo, toco de todo para que la gente entienda lo que va a ver, ¿no? Pero no es un lenguaje académico, es un lenguaje que tiene que llegar a todo el mundo. Pero, claro, conforme iba visitando estos sitios, ¿no? Iba viendo todo lo que había. Entonces, si hablamos de arqueología, hablamos de un espacio de tiempo muy, muy amplio, ¿no? Realmente la arqueología es un método de excavación más que digamos, una cronología específica, ¿no? Pero vamos, la gente normalmente entiende que cuando hablas de arqueología que hablas de restos y yacimientos arqueológicos, ¿no? Sí.
Entonces, vamos a hablar también de la prehistoria. Pues la prehistoria también se puede estudiar con métodos arqueológicos. Pues eso también entró en la segunda edición de esta guía arqueológica. Y acababa con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año más o menos, año para arriba, año para abajo, 476 después de Cristo. Que fue cuando cayó Roma frente al Érulo Odoacro. Bueno, en cualquier caso, ahí se acababa la guía. Yo de los visigodos no hablaba, que es la etapa posterior, ¿no? Sí. Todas las invasiones bárbaras, ¿no? Y finalmente, pues los visigodos fueron los que se hicieron con el poder, aparte de los suevos, que también estuvieron bastante tiempo en la península, aquí en la península ibérica, en Hispania. Bueno, ¿y qué pasa? Pues también lo conocía, iba viéndolo. O sea, realmente yo he viajado tanto que yo no podía dejar de ver la parte visigoda. Y entonces, tras verlo, ¿no? Y empaparme también un poco de la historia que había detrás, pues te vas dando cuenta de la importancia que tuvo este pueblo durante los casi 300 años que estuvo en la península ibérica. Se ha hablado mucho de ellos, se ha instrumentalizado, han salido cosas heroicas, cosas fantasiosas, pero yo creo que una de las cosas que faltaba fundamentalmente es hablar de las personas que había detrás. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues yo me he puesto a leer lo que es la historia de base, todas las crónicas que existían, para ver realmente cómo redactaban estas personas los hechos que acontecían, qué contaban, ¿no? Porque muchas veces es casi más interesante escuchar lo que te dice el autor X de lo que está ocurriendo que lo que está relatando. Lo que relata es importante porque es la historia, pero lo que es más sincero es cómo es una persona, porque una persona transmite mucho cuando escribe. Entonces yo he querido empaparme y ponerme en la piel de esa persona en ese momento. ¿Y cómo lo he conseguido? Pues, entre otras cosas, porque yo ya me considero escritor, ¿no? Después de este tiempo, ¿no? Y claro, tú vas viendo las cosas de una forma completamente distinta, ¿no? Y yo creo que la historia, estos 300 años de historia, lo que tienen de bueno es que se ha contado más de lo que uno piensa. Muchas veces se habla de los años oscuros, después de los romanos, pero no es verdad. De esta primera etapa, ¿no? Hay muchísimos escritos de Isidoro de Sevilla, de Orosio, de Idacio de Chávez... ¿Qué referencia a ellos? Sí, no, libro. Constantemente. O sea, realmente la información que yo he utilizado de base es esta. O sea, la principal que tenemos. Lógicamente, también he leído estudios, ¿no? De personas pues muy reconocidas dentro de este mundo, pero no he querido dejarme influir tanto por ellos y más por lo que contaban aquellos que realmente estuvieron ahí. Teniendo incluso en cuenta que muchas veces te pueden contar una milonga, o sea, como pasa claro. Hoy en día, ¿no? Pues puede ser así, pero eso te permite de alguna forma aproximarte más al sentir de esa gente. Y eso es lo que he querido también transmitir. Y creo que eso es una novedad en este libro. Sí, eso es lo que te iba a comentar. No es un libro simplemente que cuente la historia de los visigodos, sino es un libro que, por lo que he visto y he leído, es un libro que te adentra en el mundo del visigodo. O sea, de la forma de pensar, de las leyes, de la forma de comportamiento, de relacionarse, aparte de... pues los diferentes reyes godos que han habido y la arquitectura. Eso es lo que... Sí. Y es verdad que es un libro muy, muy distraído y no es para... puede leerlo cualquier tipo de persona, no incluso gente que no es un gran entendido de la historia y es bastante, la verdad es que, distraído. Sí. Pero ¿y qué crees que aporta este libro? Porque hay mucho que se ha escrito mucho sobre los visigodos. ¿Qué crees que aporta? Yo sé lo que aporta y lo que porque es lo que te acabo de decir, pero que, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que aporta tu libro? Vamos a decirlo de una forma sencilla, franqueza. Y lo voy a decir así porque yo no he pretendido nada con el libro. Es decir, yo creo que hay tantas preguntas sin respuestas, ¿no? Que hay que plantearlo de esa forma. O sea que en la vida muchas veces pues no sabes lo que ocurrió en el pasado, pero vas atando cabos y das una serie de herramientas a las personas para que ellas, por su cuenta, también juzguen. O sea, yo realmente doy la posibilidad para que otras personas, ¿no?, interpreten eso. Doy muchos datos, doy los datos históricos y a su vez también lo que tenemos de la arqueología.
¿no? Yo he sacado conclusiones, no todas esas conclusiones son lógicamente mías y como tal también los reflejo con las citas que aparecen en el libro. Pero yo quiero involucrar a las personas, yo no quiero ser Luis, ¿no? El que en ese momento aparece ahí reflejado, no. Luis cuenta cosas para que otros participen de esa historia. Y de hecho, lo importante aquí no es leerme a mí, es ir y ver. O sea, que es juzgar, ¿no? Cada uno por su cuenta para ser capaz de valorar lo que hubo, ¿no? Y es que son 300 años que se han manipulado muchas veces. O sea, a mí me da igual que existiera antes una gran España. No es eso, ¿no? Aquí de lo que se trata es de que hubo una serie de personas que emigraron desde una zona, ¿no? En unos momentos muy convulsos, muy complicados, estaba cayendo el Imperio Romano, estaba desapareciendo, eran guerreros fundamentalmente, pero venían también con sus mujeres, con sus hijos, con personas mayores, ¿no? Y entonces, aunque es verdad que estas personas, visto lo visto, un poco aquello que ha trascendido, nunca han dejado de conservar ese perfil guerrero, eran personas de carne y hueso que sentían, y lo que hay que intentar es trasladar eso también y ver también cómo se manipulaba antes, porque es que se manipulaba de la misma forma que se manipula hoy en día. Una de las fuentes más interesantes de conocimiento de esta época son los concilios visigóticos. Entonces, si alguien te dice que eso está escrito por la Iglesia, pues a lo mejor ni lo lees. Pues léelo, porque es que es fabuloso ver la capacidad que tenían por entonces, esa verborrea, ¿no? Para convencer o meter miedo a las personas. Cada palabra de esas es una palabra medida. Tú te das cuenta de la proximidad que existe entre nuestros tiempos actuales y lo que redactaron ellos entonces. Mutatis mutandis, porque lógicamente hemos evolucionado, hay otra tecnología. Pero es que esta gente, ¿no? Es obvio, ¿no? Que tenía muchas más cosas en común que nosotros. O sea, de lo que nosotros pensamos. Sí. ¿No? Te podría seguir. No, claro. Pues eso es lo que yo intento transmitir, ¿no? O sea, que esa proximidad y eso que nos puede llegar a enseñar, porque es que de otra forma, ¿qué vas a hacer? Una cosa, pues no sé, estéril o insípida, ¿no? Pues yo no he pretendido que eso fuera insípido. Eso sí me he basado. No muchas gracias. A ver, aparte de la arquitectura, de los monumentos, de todos los hechos objetivos, ¿qué crees que ha influido la época visigoda para entender nuestra España actual? Es una buena pregunta. Veamos, yo entiendo que todos los pueblos que han pasado por la península han influido de alguna forma, unos más, otros menos, en la configuración de lo que actualmente es este variopinto pueblo que somos los españoles, ¿no? Incluso metería a los portugueses, porque hay que meterlos, porque estamos hablando de la península ibérica y realmente los visigodos pues estuvieron a lo largo y ancho de toda la península. Parece que no ocuparon todo, pero digamos que prácticamente en toda. Veamos, hemos heredado mucho del derecho visigodo, ¿no? La verdad es que las compilaciones visigodas se siguen estudiando hoy en día y son, digamos, una fuente de conocimiento de lo que había en esa época muy buena, ¿no? Pero más allá de lo que es el derecho, yo creo que ha influido mucho en lo que es la configuración del Estado, sobre todo pensando en cómo era España hace, digamos, 100 años, 150 años, ¿no? Donde todavía existía ese vínculo tan fuerte entre lo que era la Iglesia y lo que era el Estado, ¿no? Todo eso se fue configurando a raíz del famoso Tercer Concilio de Toledo, del año 589, donde Recaredo decidió, ahora vamos a poder hablar también del porqué, ¿no? Convertir al Estado visigodo en un Estado católico, ¿no? Antes era arriano, pero había una mayoría de población católica y por distintas circunstancias, que podríamos debatir mucho sobre el porqué, dijo, a partir de hoy, ¿no? Vamos a ser todos católicos, vamos a formar una única, vamos a tener una unidad religiosa, y en ese momento cobró muchísima más importancia la Iglesia católica en el seno del Estado visigodo, ¿no? Hubo, digamos, un entente, que ese entente se ha mantenido a lo largo de toda la historia hasta hace relativamente poco, con sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Podríamos debatir mucho sobre ese aspecto,
¿no? Y seguramente sería conflictivo incluso hablar de ello, pero lo que es esencial es saber que eso partió desde entonces, ¿no? Y no hay duda de que la nobleza o las distintas monarquías hispánicas que aparecieron después de los visigodos, en Asturias, León, en Aragón, en Castilla, etcétera, todas se nutrieron de esa idea, ¿no?, de ser, digamos, los herederos de los visigodos. Y con independencia de que eso solamente esté enfocado hacia estas élites, de lo que no hay duda es de que eran los gobernantes. Entonces los gobernantes seguían mamando de todo lo que era lo visigodo, por tanto eso influyó muchísimo en la forma de pensar y de estructurarse posteriormente las distintas monarquías. De hecho, intentaban de alguna forma, se hablaba tanto y se sigue hablando de lo que es la Reconquista, aunque para algunos pues siga siendo algo políticamente incorrecto, pero es una realidad porque era lo que se decía en esa época. Por tanto, se supone que querían volver a ese momento en el cual pues, los visigodos reinaban sobre lo que era la Hispania, la península ibérica. Y en relación a tu respuesta anterior, ¿crees que el tercer concilio de Toledo del 589 es el hecho histórico más importante de la época visigoda? Seguramente fue uno de los hechos más importantes, ¿no? Pero luego, al final, es toda una concatenación de sucesos, ¿no?, que van conformando esa historia nuestra y que dan lugar realmente a lo que sucede finalmente dentro de lo que es la etapa visigoda, que es la conquista por parte de árabes y bereberes de lo que es Hispania, ¿no? Pero eso en su momento fue una cosa trascendental que cambió el rumbo de la historia, eso es obvio, en lo que es la península ibérica, porque no sabemos si realmente este conflicto se iba a reavivar. Previamente pues estalló un conflicto entre Leovigildo, el padre de Recaredo, y su hermano, el hermano de Recaredo, el hermano mayor, Hermenegildo, motivado pues seguramente por la cuestión de fe, ¿no? Por un lado Leovigildo, que era arriano, Recaredo se supone que también, y Hermenegildo no sabemos muy bien cómo, ¿no?, se convirtió también al catolicismo y... Bueno, dicen que por su esposa. Bueno, puede haber sido su esposa Ingunda, una esposa franca, pero también de sangre visigoda, ¿no? Eso no lo podemos olvidar, ¿no? Porque ahí en este caso, a ver si me equivoco, pero creo que era nieta de Brunequilda, que fue la hija de Atanagildo y Goswinta, ¿no?, reyes anteriores de España, ¿no?, visigodos anteriores de España a Leovigildo y Liuba, ¿no? Y al ser, pues lógicamente católica, algo habrá influido, pero no sabemos si fue el obispo Leandro de Sevilla, o si incluso pues algún bizantino que tenía como vecino pues hubiera influido también en esa conversión. Pero lo cierto es que estalló una guerra, un conflicto, no sabemos muy bien si solamente fue motivado por la religión, pero lo que sí es cierto es que no era sostenible que hubiera por un lado una iglesia arriana, por otro lado una iglesia católica, sobre todo pensando que la mayoría de la población era católica, y eso tarde o temprano hubiera estallado. Por tanto, desde un punto de vista fue una decisión estatal acertada, con independencia de que hubiera un convencimiento detrás, ¿no?, de que realmente la religión católica fuera la más acertada, ¿no? O sea que era necesario, ¿no? Si no, pues como digo también muchas veces, puede ser que hubiera estallado una nueva guerra civil y se hubiera creado un nuevo Estado. No sabemos muy bien cómo, porque la historia tiene eso, que si cambia algo, ¿no?, pues el devenir futuro pues también se modifica sustancialmente, ¿no? Pues sí. Claro que sí, fue importante. O sea que fue en la época, durante el reinado, el tercer concilio de Toledo fue durante el reinado de Recaredo y fue el impulsor. Has comentado que él era arriano, entonces, ¿crees que influenció el fallecimiento, la muerte o el asesinato de su hermano Hermenegildo, que fue declarado posteriormente santo, fue nombrado santo? Esto es muy complicado porque realmente tenemos a un padre, Leovigildo, una figura realmente muy carismática dentro del mundo
de los visigodos, seguramente uno de los reyes más poderosos, ¿no? Que hubo, que tuvo dos hijos, al menos conocidos, Hermenegildo, que era el mayor, por cierto, y Recaredo, el menor, que en un momento dado pues también fueron, digamos, asociados al trono. Recaredo se supone que se quedó en la Galia, en séptimo año gobernando, y Hermenegildo pues le dejó un feudo en lo que sería la Bética, actualmente pues Andalucía, grosso modo, ¿no? Y empezó a reinar también en Sevilla. Y no sabemos muy bien por qué razones pues se enemistó con el padre, ¿no? Entonces, ¿qué relación tendría Recaredo con su hermano? La desconozco completamente. No, es que tampoco se dice. Es imposible, digamos, de saberlo con las fuentes que tenemos actualmente. Nada se dice, ¿no? Pero no hay duda, eran hermanos, se tenían que conocer, ¿no? Sabían de qué pie cojeaba cada cual. Y realmente, pues Recaredo no entra en escena hasta que se convierte en rey, prácticamente. O sea, sabemos que se asoció al trono, que estuvo fundamentalmente guerreando también contra los francos, eso es cierto, eso también sucede, digamos, antes de que se convirtiera en rey, pero la figura trascendental en ese momento es Hermenegildo, la lucha entre Hermenegildo y su padre Leovigildo. Pero tú dices, ¿quién habrá influido aquí más? Pues yo creo que es que el propio Leovigildo no era tonto, o sea, una persona que en teoría... Pero muy en contra Sí, de la Iglesia Católica. Sí y no. O sea que yo me puedo imaginar que él fuera arriano, pero que tenía muy muy claro que eso iba a causar problemas también. Sí, de hecho convocó un concilio en Agde, donde se supone que se quería aproximar a lo que era la Trinidad católica, pero sin llegar, digamos, a reconocerla al 100% como tal, ¿no? Él hizo unos esfuerzos, o sea, realmente el precursor de todo fue el propio Leovigildo, ¿no? Otra cosa es que él muriera, ¿no? Y luego fuera, y lógicamente pues también yo me puedo imaginar que con independencia de que se enfrentara a su hijo Hermenegildo, pues era su hijo, entonces hay sentimientos también. Y de hecho el asesino de Hermenegildo fue ejecutado luego posteriormente, o sea que no sabemos muy bien qué es lo que pasó ahí detrás, pero Hermenegildo fue apartado, ¿no? Fue exiliado, bueno, dentro de lo que es la propia península, ¿no? Estuvo en Tarragona y luego fue asesinado en Valencia, pero no fue ajusticiado, ¿no? Y yo me puedo imaginar que todo eso fueron experiencias que fue acumulando Recaredo y a raíz de eso pues tomaría de forma pausada, meditada, esa decisión de convertirse al catolicismo. Ya no sé si por convicción o por una decisión mayor, ¿no? Una raison d'état, como se dice, una razón de Estado, ¿no? Yo me inclino más por una razón de Estado, pero lo cierto es que todos se tuvieron que influir mutuamente. Leovigildo era seguramente el que tenía la idea clara de que eso no podía seguir así. Por las razones X se enfrentó a su hijo, venció porque era realmente un estratega único, Leovigildo, eso no parece que haya ningún atisbo de duda. Pero ya cuando murió Hermenegildo, quedó ya su otro hijo, él también muere, pues Recaredo hereda todo y toma una decisión trascendental. Santo. Bueno, cuando uno defiende una causa en un momento dado, ¿no? De los y conversos. Se convierte en adalid de una causa, Santo de los conversos. pues es muy fácil convertirse en santo. Yo creo que los santos, ¿no? Si son buenas personas, bienvenidos sean, ¿no? Entonces yo no sé lo santo que sería realmente Hermenegildo, pero desde luego fue una persona importante en la historia. Sí. Has hablado del credo arriano. ¿Crees que la mayor diferencia entre el arrianismo y el catolicismo es la Santísima Trinidad, la diferencia entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la jerarquía, que es la diferencia en el arrianismo? Vamos de a ver. hecho, hablas de esto en tu libro. Sí, sí hablo, eso está claro. Yo no he estudiado en profundidad el credo arriano y lo he comparado con el católico. De hecho, es que tampoco tenemos toda la información de aquellas otras doctrinas que pudieran existir, ¿no? Aparte.
Existe, eso sí, una Biblia, la Biblia de Úlfilas, que es del credo arriano, y bueno, si se estudiara a fondo y se comparara con aquellas Biblias que existen católicas, ¿no? De por entonces, pues se podrían sacar otra serie de conclusiones, pero lo que no hay duda, sobre todo por lo que nos cuentan, ¿no? los cronistas antiguos, entre los cuales pues había también mucho religioso, es que esa era la diferencia fundamental. Algo que hoy en día a lo mejor nadie lo consideraría algo, sí, no lo consideraría nada importante, nada relevante, pero en esa época sí tuvo un efecto brutal que hasta se peleaba por ello, ¿no? Y eran posturas irreconciliables, donde pues se supone que en el lado de los arrianos existía esta jerarquía donde Dios estaba por encima de Jesucristo y Jesucristo por encima del Espíritu Santo, ¿no? Cuando en el credo católico son uno y lo mismo consustancialmente, ¿no? Efectivamente. Hablas también de la arquitectura. Hablas, bueno, consta de fotos y muy interesante. ¿Crees que a partir del tercer concilio de Toledo, con la conversión del arrianismo al catolicismo, también influyó en la arquitectura, entiendo, en los símbolos? Que influyera, es obvio que habrá influido, pero digamos que yo no tengo tampoco tantos conocimientos como para conocer absolutamente todos los detalles de la evolución de la arquitectura que hubo por entonces. Yo no dejo de ser una persona que viaja, observa y lee, ¿no? Eso es obvio. Sí es cierto que en ese momento pues, se unifica, ¿no? Este credo, entonces una serie de símbolos, como por ejemplo la propia Trinidad, quedaría reflejada también en una serie de ornamentos, ¿no? Que veremos en la arquitectura hispano-visigoda, ¿no? La llamamos hispano-visigoda por esa unión, ¿no? que surgió a raíz del tercer concilio de Toledo. Entonces, las trifolias que vamos a ver, que son lo más parecido a la flor de lis, se supone que hacen referencia, de hecho, a la Trinidad, ¿no? Y entonces, viéndolo así, pues lógicamente eso es un símbolo católico y seguramente lo veamos más con más asiduidad en toda la arquitectura posterior a esta época. Pero no olvidemos que todas las iglesias que están ahora mismo conservadas son fundamentalmente del siglo VI, del siglo VII, con lo cual ya posterior, se había producido, claro, el concilio, o sea que no sabemos realmente cómo podía haber sido esa arquitectura anteriormente o qué cosas son genuinamente arrianas. Sí se supone, si a lo mejor nos fijamos en las pilas bautismales, podría haber habido alguna diferencia que ahora mismo desconozco, pero si tú te ibas a bautizar como cristiano, simplemente una inmersión era suficiente, ¿no? Si te bautizabas como arriano, eran necesarias 3 inmersiones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No? Entonces, estas cosas son a lo mejor algo que podría haber modificado la arquitectura por entonces, pero es que tampoco había muchas más diferencias, ¿no? Entonces, yo no sé, yo creo que en la misma pila te puedes sumergir 3 veces sin necesidad de cambiar la configuración de la pila, ¿no? Pero, vamos, podría haber habido alguna diferencia, pero la desconocemos. Claro. La desconocemos. Sí. También hablas de la simbología existente, que es muy importante en la época visigoda, tanto en los monumentos, reflejando la iglesia, las batallas, así como motivos zoomorfos. Pero en cambio hay muy poca figura humana. ¿No es así? Sí. Bueno, la simbología siempre es una cosa que ha sido importante y lo sigue siendo hoy en día. Simplemente hay que pensar por las reacciones que puede haber si alguien cuelga una bandera española. O sea, solamente vamos a pensar un poco así, no vamos a profundizar, ¿no? Pero es un símbolo, ¿no? Al final todo nos manejamos en un mundo de símbolos y los visigodos no carecían de ellos. Entonces, he ido indagando, he ido buceando y viendo a ver qué podía significar cada una de las cosas y he sacado muchas conclusiones de lo que decían otras personas, porque muchísimos símbolos tienen, digamos, un sentido religioso reconocido por todos, ¿no? O sea, lo que es una venera, lo que son unas palomas que beben de una fuente, ¿no? Bueno, una fuente, un cáliz, que en este caso pues hacen referencia a la Eucaristía, ¿no?
y esos son conocidos, o sea, incluso la cruz, la simple cruz, pues sabemos que es el símbolo de la pasión y de la resurrección de Cristo. Pero hay otra serie de cosas a las cuales yo no he encontrado ninguna respuesta. Y mira que he preguntado a personas. Yo he preguntado, por ejemplo, ¿y esto de las cruces patadas de dónde sale? Pues nadie me ha dicho nada, ni he encontrado una respuesta a eso. Por tanto, he tenido que indagar y sacar mis propias conclusiones, que si me permites no te las voy a decir porque si no chafa un poco lo que es el libro. No, que se lo lea la gente, los lectores que se lo lean. Pero a su vez luego también están esos famosos arcos de herradura, ¿no? Pues pasaba lo mismo. ¿Y por qué un arco de herradura? Pues también saco mis conclusiones. Vale, y ahora hablabas de otra cosa importante, ¿no? Bueno, hay todo tipo de símbolos, tenemos animales, zoomorfos, por tanto, personas, antropomorfos. Vale, ahí hay otra cosa muy interesante, hay muy pocos, o sea, claro, hay muy pocas imágenes y no sabemos muy bien por qué. También tengo ahí mis conclusiones, ¿no? También habrá que leer el libro para saber a qué conclusiones he llegado, pero digamos también, para empezar, que son todo dibujos muy sencillos y no me creo que los visigodos, de los cuales nosotros conocemos sobre todo la orfebrería, que es magnífica en algunos casos, sí, no tuviera un pincel o un cincel, según sí, lo que tuviera que pintar, ¿no? Más fino, como para plasmar unas figuras mucho más realistas de lo que vemos actualmente, que son todas muy simples, muy naif. Uh-huh. Pues también profundizo en el porqué, ¿no? De esto. Pues habrá que tendréis que leer el libro. También hablas, un apartado muy interesante que, considero yo muy interesante, es la etimología del nombre de los reyes godos. Sí, sí, porque, hombre, al final es... Y de los nombres que actualmente se utilizan en España de reyes godos. Claro, que siguen existiendo, de hecho, ¿no? O sea, si uno entra en los registros civiles, que a través de Internet se puede entrar en el Instituto Nacional de Estadística y ver la frecuencia, ¿no?, que existe de cada uno de los nombres de pila, ¿no?, en estos registros, pues te das cuenta de que siguen vivos estos nombres, ¿no? Bueno, siempre la pregunta, y voy a indagar, o sea, indagué, de hecho, también en el origen de mi propio nombre. Yo sabía que era germano, ¿no? Pues es Luis, ¿no? Pero luego me di cuenta de una cosa que desconocía realmente, ¿no? Porque uno va aprendiendo conforme va escribiendo, no es que estas cosas, ¿no?, ya te las sepas desde hace mucho tiempo. Y fíjate, yo dije, ¿de dónde viene el nombre Koldo? ¿Tú sabes de dónde viene el nombre Koldo? No. Bueno, Koldo es Luis en vasco. Y decía, pues, ¿será un nombre vasco? Y digo, pues no es vasco. Es un nombre transformado. ¿Pero de dónde viene? Viene de Clodoveo. Y resulta que Clodoveo primero fue uno de los grandes reyes francos, de hecho, el primer rey franco como tal, ¿no? El famoso rey que ganó a los visigodos en la batalla de Bouillé y acabó con la vida de Alarico II, cambió mucho toda la historia de los visigodos. Pues Clodoveo y Ludovico son lo mismo. Claro, ¿no? Entonces, son nombres germanos. También los nombres, en este caso visigodos, también tienen esa ascendencia germana. Entonces, ¿qué significa? Pues parece que es aquel al que se oye en la batalla. Yo pensaba que era un gran guerrero, fíjate qué bien, ¿no? Qué bien queda. Claro. Pues es aquel al que se oye en la batalla. Y Clodoveo, Ludovico, si te das cuenta, ¿no?, procede de lo mismo, ¿no? En alemán es Ludwig. No, tú ya sabes de sobra que soy medio alemán. Sí. ¿No? y de ahí pues salió el nombre Luis, ¿no? Pues esto mismo existe, o sea, tú puedes saber cuál es la etimología de los distintos nombres. Sí, ¿no? Muchos se refieren a las batallas, a los nobles, a la nobleza. Efectivamente, o sea, Tanagildo, por ejemplo, ese prefijo at hace referencia, hay también distintas teorías, pero se supone que hace referencia a la nobleza. Y luego el guild se supone... Tampoco desveles mucho está en el libro. No, que claro, los lectores... pero es que hay mucho más. A mí no me sí. preocupa, pero también que se sepa un poco pues lo que hay detrás. Pues Atanagildo es el noble que vale. Guild. Esa terminación guild, ¿no? De hecho, está muy relacionada con la palabra Geld en alemán, que significa dinero, ¿no? O sea, todo tiene una relación, ¿no? Y entonces Atanagildo es el noble que vale.
Entonces, bueno, lo que digo en el libro, con esto ya acabo porque digo mucho más, lo que no sabemos realmente es si esos nombres se los dieron al nacer, ¿no? O los adquirieron luego con posterioridad en función de esa valía que hubieran demostrado. Uno de los apartados también muy interesantes. Y, a ver, yo creo que Luis, ya para terminar, después de todo esto, ¿cuál crees que es el rey visigodo que ha tenido más relevancia, más trascendencia? No que conozcamos, conocemos muchos, o sea, Alarico, Leovigildo, Hermenegildo, Teodosio, Recaredo, o sea, es verdad, cuando te planteas de visigodos, uy, no me acuerdo, pero empiezas a refrescar la memoria y tenemos conocimiento de muchos. Pero para ti, ¿cuál es el que más trascendencia ha tenido a lo largo de la historia, bueno, o en ese momento? Bueno, siempre puedes decir que si no hubiera existido el padre, no hubiera existido el hijo. Bueno, por supuesto. ¿No? Pero sí. Entonces tenemos esa cadena. Pero Mm. Yo creo que con la información que tenemos actualmente, diría Leovigildo. ¿Por qué? No solo porque es uno de los nombres que con más frecuencia aparece actualmente aún en los registros civiles españoles, creo que existen 500 y pico Leovigildos, sino por realmente lo que fue capaz de hacer. O sea, sí es cierto que no sabemos si todas las crónicas son ciertas, si se olvidan de cosas, pero no perdió ni una sola batalla. No tengo ningún dato, ¿no?, que me haga pensar que perdió contra francos, en sus guerras civiles, contra suevos, contra vascones, contra quien fuera, cántabros. Entonces, fue un estratega, fue una persona que consiguió unificar un país y vencer en prácticamente todo, excepto en una cosa, en la religión. En la religión, eso es ¿no? lo que de eso ya hemos hablado, pero eso no quiere decir que realmente su figura hubiera sido una figura trascendental, que de hecho, si tú lees, sí es cierto que Isidoro de Sevilla es bastante parco, bastante escueto en la descripción de los hechos que ocurrieron en esa época, pero lo que dice es que, o sea, para él, Leovigildo fue un gran rey, y eso que era arriano, y que desde luego todo lo que era arriano para Isidoro no era precisamente el mejor ejemplo, y solamente pecaba de la impiedad, ¿no? O sea, que realmente no fuera católico, tenía que haber sido católico, ¿no? Y eso le faltó. Pero si hubiera vivido más tiempo, seguramente creo que él hubiera sido el precursor del Tercer Concilio, sin duda alguna, sin duda alguna. Y ahora ya, no es una pregunta, pero una reflexión. Al inicio has dicho que empezaste a hablar de los visigodos porque terminaste tu primer libro en la época final del Imperio Romano. Y empezaste con los visigodos. ¿Significa que vas a continuar con la época en la España, en la península ibérica, con los árabes, los musulmanes, toda esa época? Bueno, yo ya he escrito sobre otras épocas, he escrito sobre templarios, tú lo sabes, he escrito también desde luego, sobre tartesos, y ahí nos volvemos hacia atrás, ¿no? O sea que realmente yo creo que la historia esconde todavía muchos secretos y yo creo que hay que acercarla a la gente. Acercarla con rigor, de forma amena, para que sea comprensible, sin presuponer absolutamente nada, pero para que las personas tengan esa posibilidad de conocer aquello que pasó, que puede volver a ocurrir y aprender, porque en el fondo todo esto sirve para aprender. Por tanto, yo puedo estar escribiendo sobre la época andalusí, puedo estar escribiendo sobre la medieval cristiana, cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que tenga suficiente entidad y contenido, yo creo que podría caer en cualquier momento, por supuesto. Pues muy bien, Luis. Muchas gracias. Muy amable. Un libro, como he dicho al inicio, muy interesante, muy recomendable, que encontraréis además de los tesoros, de la etimología de los nombres godos, de la forma de vivir de los godos, de la historia de la arquitectura, de muchos asuntos, temas muy interesantes y recomendables. Así que enhorabuena, Luis. Muchísimas gracias, Ángeles. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.